Antes de que abras la boca en cualquier situación social, ya ocurrió algo. Alguien ya formó una impresión sobre ti. Ya decidió, sin ser consciente de haberlo decidido, qué lugar vas a ocupar en esa interacción, cuánta atención merece lo que vas a decir, si eres alguien con quien vale la pena conectar o alguien que simplemente está ahí. Todo eso ocurrió antes de tu primera palabra. Ocurrió con tu cuerpo. No con tu ropa, no con tu aspecto físico en el sentido convencional, sino con la forma en que tu cuerpo ocupa el espacio, se mueve dentro de él y se relaciona con las personas y el entorno antes de que el lenguaje verbal entre en escena. Y lo más interesante, y lo más incómodo a la vez, es que la mayoría de esas señales las emites sin decidirlo conscientemente. Son el resultado de hábitos posturales, de respuestas automáticas al estrés social, de patrones que llevas tanto tiempo repitiendo que ya no los ves. Hoy vamos a verlos. Vamos a entender qué dice tu cuerpo antes de que hables, por qué la gente responde a esas señales de forma tan automática como tú las emites, y qué diferencia hay entre el lenguaje corporal de alguien que genera presencia y el de alguien que, sin quererlo, comunica lo contrario. Empecemos por algo que la mayoría de los artículos y videos sobre lenguaje corporal no dicen porque va contra el enfoque de técnica rápida que suele venderse en este tema. El lenguaje corporal no se puede falsificar de forma sostenida. Puedes aprender a pararte con los hombros hacia atrás. Puedes practicar el contacto visual. Puedes ensayar una postura abierta frente al espejo. Y en el momento en que la presión social real aparece, en el momento en que alguien te desafía, en que la conversación se pone difícil, en que entras a un espacio donde no conoces a nadie, el cuerpo vuelve automáticamente a sus patrones de base. Esto no significa que no se pueda cambiar. Significa que el cambio real en el lenguaje corporal viene de adentro hacia afuera, no al revés. La postura de alguien seguro no es una postura que esa persona adoptó para parecer segura. Es la expresión física de un estado interno real. Y entender eso cambia completamente el enfoque con el que hay que trabajar este tema. Dicho esto, hay señales específicas que vale la pena conocer con precisión, no para imitarlas sino para entender qué estado interno están comunicando, y qué estado interno necesita trabajarse para que cambien de forma genuina. La primera señal, y la más determinante de todas, es la forma en que ocupas el espacio físico cuando entras a un lugar, o cuando te unes a un grupo. Hay personas que al entrar a una sala parecen reducirse. Los hombros se adelantan ligeramente, el pecho se cierra un poco, los movimientos se vuelven más pequeños y más cuidadosos, como si hubiera un esfuerzo inconsciente de tomar menos espacio del disponible. Esa contracción física no es solo una postura. Es una señal de que el entorno se percibe como potencialmente amenazante, que hay una evaluación en curso sobre si se tiene permiso de estar ahí con plenitud. Y el cerebro social de las personas en esa sala lo procesa exactamente así, sin que nadie lo haya analizado conscientemente. Las personas que generan presencia al entrar hacen lo contrario, no de forma exagerada ni agresiva, sino de forma natural. Se mueven con un ritmo que no está acelerado por el nerviosismo ni ralentizado artificialmente para parecer calmado. Ocupan el espacio que tienen disponible sin contraerse dentro de él. Y eso comunica, antes de cualquier palabra, que están cómodos con su propia presencia en ese lugar. Si este tipo de análisis te está ayudando a ver cosas que antes pasaban desapercibidas, suscríbete al canal ahora. En Mundo Seducción seguimos desglosando estas dinámicas cada semana con profundidad real. La segunda señal es la gestión de la mirada. Y aquí hay un matiz importante que rara vez se explica bien. El problema de muchas personas no es que eviten el contacto visual, aunque eso también ocurre, sino que su mirada es reactiva en lugar de activa. Una mirada reactiva es la que responde a lo que el entorno hace, mira cuando se siente seguro de hacerlo, baja cuando hay incomodidad, busca validación en el rostro del otro después de decir algo para ver cómo fue recibido. Una mirada activa es la que sostiene su dirección independientemente de la respuesta del entorno, que no necesita confirmar en tiempo real si está siendo bien recibida. La diferencia entre las dos, aunque no se puede articular fácilmente, se percibe de forma inmediata. La mirada reactiva comunica que la persona está monitoreando constantemente cómo la están viendo. La mirada activa comunica que la persona sabe lo que está haciendo, y no necesita confirmación externa para seguir haciéndolo. Y esa diferencia sola cambia de forma significativa el lugar que alguien ocupa en la percepción de los demás. La tercera señal es la velocidad y la calidad del movimiento. Las personas bajo estrés social tienden a moverse más rápido de lo necesario.
Los gestos se aceleran. Los cambios de postura ocurren con más frecuencia. Hay una inquietud física que refleja una inquietud interna. Todo eso comunica activación del sistema de amenaza, que en el contexto social se traduce en una señal de que la persona se siente en desventaja o bajo evaluación. Las personas con presencia se mueven de forma más deliberada. No lenta de forma artificial, sino con una calidad de movimiento que sugiere que no hay ninguna razón para apresurarse. Cada gesto completa su trayectoria antes de que comience el siguiente. Esa deliberación física comunica algo muy concreto, que el tiempo en esa situación le pertenece a esa persona, no al nerviosismo. La cuarta señal, y esta es de las que más se subestiman, es lo que hace el cuerpo cuando no está haciendo nada. Cuando escuchas a alguien. Cuando hay un silencio. Cuando la conversación está en pausa. La mayoría de las personas llena esos momentos con movimiento. Toca su pelo, ajusta su ropa, mira el teléfono, mueve los pies, busca algo a que aferrarse. Todo ese movimiento innecesario comunica incomodidad con el silencio y con la quietud. Y la incomodidad con el silencio casi siempre refleja una necesidad de hacer algo, de ocupar el espacio de alguna forma, para sentir que la situación está bajo control. Las personas que generan presencia pueden estar quietas. Pueden escuchar sin necesidad de llenar el silencio con movimiento. Pueden dejar que un momento sin palabras simplemente exista sin volverse físicamente más pequeñas dentro de él. Esa capacidad de estar quieto de forma cómoda es una de las señales más poderosas de presencia que existe, y es también una de las más raras. Vamos a los errores más comunes al intentar trabajar el lenguaje corporal, porque hay formas de abordar este tema que no solo no ayudan sino que empeoran el problema. El primero es el enfoque de lista de verificación. Aprender una lista de cosas que hay que hacer: hombros atrás, pecho abierto, contacto visual sostenido, postura expansiva, manos visibles. E ir marcando mentalmente esa lista durante las interacciones reales. El problema es que ese proceso mental de verificación en tiempo real consume exactamente el mismo recurso cognitivo que necesitas para estar genuinamente presente en la conversación. Terminas más pendiente de tu postura que de la persona frente a ti. Y eso genera una presencia más rígida, y más forzada que la ausencia de cualquier técnica. El segundo error es trabajar el lenguaje corporal de forma aislada de los estados internos que lo generan. Practicar frente al espejo en condiciones de baja presión. Sentirte bien con lo que ves. Y después entrar a una situación social real y descubrir que el cuerpo vuelve a sus patrones de base en cuanto la presión aparece. Eso no significa que el trabajo fue inútil. Significa que el trabajo de superficie necesita ir acompañado de trabajo en los estados internos, en la tolerancia a la incomodidad social, en la reducción de la dependencia de aprobación, en la relación con el propio espacio y el propio derecho a ocuparlo. El tercer error es creer que el lenguaje corporal es principalmente lo que haces con las manos y con los pies. Los micromovimientos más informativos socialmente están en el rostro, en la tensión muscular alrededor de los ojos y la boca, en la dirección de la mirada en los momentos de incomodidad, en la microexpresión que aparece durante medio segundo cuando alguien dice algo que te desestabiliza. Esas señales son las que la gente lee de forma más instintiva, y las que más difícil resulta controlar conscientemente. ¿Cómo se trabaja todo esto de forma inteligente? Lo primero es empezar a notar el propio cuerpo en situaciones sociales de baja presión. No para corregirlo en tiempo real, sino para recopilar información. ¿Qué hace tu cuerpo cuando entras a un lugar donde no conoces a mucha gente? ¿Qué ocurre en tu postura cuando alguien está en desacuerdo contigo? ¿Cómo responde tu cuerpo cuando hay un silencio que no sabes si es cómodo o incómodo? Esa información es más valiosa que cualquier técnica porque te dice exactamente qué estados internos están generando las señales que emites. Lo segundo es trabajar la tolerancia al silencio y a la quietud como práctica específica. No en el contexto social directamente, sino en general. La capacidad de estar quieto sin necesidad de llenar cada momento con movimiento o con acción es algo que se puede entrenar de forma deliberada, y que tiene un impacto directo en el lenguaje corporal en situaciones de presión. Lo tercero, y esto es lo más importante de todo lo que vamos a ver hoy, es entender que el objetivo no es aprender a proyectar seguridad. Es construir una relación con el propio espacio, con la propia presencia, con el propio derecho a estar donde estás, que no dependa de que la situación sea cómoda ni de que los demás respondan de cierta forma para mantenerse en pie.
Cuando ese estado interno existe de forma genuina, el lenguaje corporal que lo refleja no necesita ser aprendido. Aparece solo. Para cerrar, hay algo que vale la pena decir porque es la base de todo lo que vimos hoy. Tu cuerpo lleva décadas aprendiendo a responder a la presión social de cierta manera. Esos patrones no se cambian en una semana ni con una lista de técnicas. Se cambian con trabajo consistente en dos frentes al mismo tiempo. El frente externo, que es aumentar la conciencia de lo que hace el cuerpo en situaciones reales, y el frente interno, que es reducir la amenaza percibida que genera esos patrones en primer lugar. Cuando esos dos frentes avanzan juntos, no necesitas pensar en tu lenguaje corporal durante las interacciones. Tu cuerpo simplemente empieza a comunicar lo que realmente hay adentro. Y cuando lo que hay adentro es sólido, lo que el cuerpo dice antes de que hables ya es suficiente para cambiar cómo te reciben en cualquier sala a la que entres. En el próximo video vamos a hablar de algo que conecta directamente con todo esto, cómo las primeras palabras que dices en cualquier conversación determinan el tono de todo lo que viene después, y por qué la mayoría de las personas desperdicia esos primeros segundos de una forma que les cuesta mucho más de lo que imaginan. Dale clic cuando termines porque lo que viene completa una parte del cuadro que hoy dejamos abierta.